Cuando se trata de invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, o cuando se trata de invertir especialmente nuestro dinero, puede resultar sencillo tomar decisiones erróneas si no somos bien asesorados, ¿verdad? No sé si alguna vez has hecho una mala inversión. Es fácil hacerlo si no somos bien asesorados. Esto es lo que le pasó a Ronald Wayne. ¿Quién es Ronald Wayne? Bueno, Ronald Wayne es, porque sigue vivo, un antiguo trabajador de la industria electrónica. Y Ronald Wayne es conocido porque en el año 1976, vendió por $800 el 10% de la empresa que él había ayudado a fundar junto con dos amigos. 10% de la empresa, $800. $800 en 1976 era una cantidad, bueno, nada despreciable en aquel momento. ¿Cuál fue el problema? El problema es que la empresa que Mr. Wayne había cofundado con sus dos amigos llamados Steve Wozniak y Steve Jobs se llama Apple. La archiconocida empresa tecnológica, la cual durante muchos años ha sido la empresa con mayor beneficio del mundo. El 10% que este hombre, Ronald, vendió, hoy se estima, por $800, recuerda, hoy se estima que equivaldría a alrededor de 400.000 millones de euros. Desde luego que Ronald hizo una muy mala inversión, quizá la peor inversión de la historia, al menos en el mundo corporativo, empresarial. Desde luego no ha sido la única mala inversión. Porque el ser humano se las ha apañado para vivir su vida yendo de allá para acá, invirtiendo todo su tiempo, todo su esfuerzo, todos sus bienes y posesiones, incluso sin tener en cuenta a Dios. Y esa, hermanos, es la peor inversión que podemos hacer en nuestra vida. Esfuérzate, ten éxito, por favor, gana dinero, poder, influencia, posesiones, amén. Pero haz todo esto sin Cristo y esa inversión será vana, será absolutamente inútil. Esto es precisamente lo que Salomón, el rey Salomón, movido por el Espíritu, nos dice en el Salmo 127. Un salmo que enseña que si Dios no está detrás de toda empresa humana, de todo esfuerzo que hagamos, por grande que sea, todo será vano, todo es inútil. Porque, hermanos, la realidad es que Dios ejerce control absoluto de su creación y sus criaturas. Él es el soberano, como acabamos de cantar, de todo el universo y nosotros debemos depender de Él. Y esto le trae gloria en cada asunto de la vida en el que nos encontremos inmersos. Fijémonos en lo que dice el texto, leamos el Salmo 127, que comienza diciendo cántico de ascenso gradual de Salomón. Verso 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Padre, te pedimos ayuda. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles, no orgullosos, sino dóciles a tu palabra, a tu voluntad.
a esforzarnos duramente en todas nuestras tareas, comenzando con nuestro hogar, pero hacerlo dependiendo absolutamente de ti. Esto te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si este hombre, Ronald Wayne, se dedicó o no a aconsejar a los demás de aquel error que cometió. No sé si ha viajado por el mundo o no, mostrando los peligros de una mala inversión. Si no lo hizo, aún creo que está a tiempo, aunque es mayor, está a tiempo de hacerlo. Porque mucho se aprende, ¿verdad? Mucho se aprende de los tropiezos de otros. Pero hermanos, nosotros vamos a aprender del mejor inversor de la historia, nuestro Dios. Así que la pregunta, que parece una pregunta sacada de un congreso de economía. La pregunta es la siguiente: ¿cómo invertir con éxito en mi vida? Porque la palabra éxito aparece en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedo invertir, y no hablo económicamente, cómo puedo invertir con éxito en mi vida? El Salmo 127 nos da 2 consejos. Vamos a ver 2 consejos para invertir sabiamente y lograr un éxito que glorifica a Dios. 2 consejos para invertir con sabiduría y lograr un éxito que trae toda la gloria a Dios. Vamos a dividir el Salmo en 2 partes, 2 consejos. Primero, hemos de invertir en nuestro esfuerzo, pero con dependencia de Dios, para luego aprender que el segundo consejo nos llama a invertir en nuestra familia con diligencia. 2 palabras: dependencia, diligencia. ¿Quieres invertir sabiamente en esta vida? Estos consejos no solo te asegurarán un rédito, un dividendo, un beneficio en esta vida, sino algo mucho más importante en la vida que está por llegar, la vida eterna. Dios es soberano en medio de tu esfuerzo diario. Él desea que inviertas sabiamente tu vida, teniéndole a Él en cuenta en todas las áreas. Por eso el primer consejo, versos 1 y 2, es que inviertas tu esfuerzo con dependencia. ¿Dependencia en quién? Dependencia en Dios. El Salmo comienza en el verso 0, ¿verdad? Fíjate. Cántico de ascenso gradual, dice, de Salomón. Esto es inspirado por Dios, es parte del Salmo. Y es fundamental comprender acerca del autor de nuestro Salmo, un Salmo que el pueblo de Israel cantaba. No olvidemos que los Salmos son el himnario de Israel, y el pueblo cantaba mientras subía en procesión hacia el templo. De ahí cántico de ascenso, porque el templo estaba alto, ascenso gradual. Ahora, ¿por qué es importante saber que lo escribió Salomón? Bueno, Salomón ha sido el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdas lo que Salomón le pidió al Señor allá en 1 de Reyes 3? El Señor le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. En el verso 9, Salomón responde: da a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y el Señor, Yahvé, se lo concede, pero le da mucho más que eso. Así que cuando leemos este Salmo, el espíritu, los ecos de aquel libro que escribió Salomón llamado Eclesiastés se oyen claramente. Porque el sabio escribió también Proverbios, Eclesiastés. La palabra vano nos resulta familiar, ¿verdad? Vanidad. Y se repite, si te has fijado, 3 veces, si tienes la versión de las Américas, en los primeros 2 versículos se repite la palabra vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis o os acostéis. Vano. Este es el lenguaje de Eclesiastés, ¿verdad? Salomón comienza Eclesiastés diciendo: ¿qué provecho recibe el hombre de todo trabajo con que se afana bajo el sol? Él mismo dice: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento.
Es vano, es fútil, es inútil. ¿En qué sentido todo esto es inútil? En el sentido de que si inviertes toda tu vida ignorando a Dios en el proceso, no vas a hacer nada. Es inútil, es vanidad. Por eso Eclesiastés termina con una gran conclusión y Salomón nos da la conclusión, dice, la conclusión, cuanto todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Ese mismo espíritu, ese mismo tema es con el que comienza el Salmo 127. Él habla de lo vano que es ignorar a Dios en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. En este caso, fíjate en los dos primeros versículos, hablan primero de edificar una casa, verso 1. La segunda parte del verso 1 habla de velar la guardia, de guardar la ciudad, de ser centinela, de proteger la ciudad. El verso 2 habla de trabajar afanosamente. Estas tres tareas eran tareas cotidianas para todo israelita. La palabra trabajar en el verso 1 implica un trabajo muy duro, un esfuerzo que requiere una gran energía. El israelita, recordemos, era cabeza de familia. El israelita era llamado a trabajar arduamente, de sol a sol, para construir y mantener un hogar para él y su familia, para el beneficio de la nación. Otra responsabilidad del israelita, recordemos, era proteger la ciudad. No en vano estaban en la tierra prometida, pero rodeados de enemigos, ¿verdad? Tenían que velar por la ciudad ante el enemigo. El israelita es llamado a trabajar duro. Y decimos a esto, amén, ¿verdad? Trabajemos duro, amén. Ahora bien, fíjate cómo se repite la estructura en el verso 1. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad. Aquí hay un énfasis. ¿Qué significa esto? Significa que si en tus quehaceres del día tras día los llevas a cabo y eres llamado a trabajar duro, pero recuerda que por mucho esfuerzo que pongas, por mucho que inviertas, si no dependes del Señor, si no sometes tus planes, tu esfuerzo, tu voluntad al Señor, si no le agradeces por poder hacer lo que haces y tener lo que tienes, en realidad toda tu inversión desde el punto de vista divino es vana, es inútil. Para Dios es como hacer nada. El Salmo llama al israelita y a toda persona a depender de Dios. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no guarda la ciudad. ¿Cómo entendemos estas expresiones? El autor, recordemos, está escribiendo un poema cantado, una canción. Lo que está diciendo es que toda persona ha de actuar conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente la casa la construyen los hombres, ¿verdad? Dios no pone ladrillos, la casa la construyen los hombres, pero ha de hacerse bajo su autoridad, su voluntad, su dependencia. Y de nada sirve empeñarse en construir con mucho esfuerzo el más grande edificio si esto va en contra de la voluntad de Dios y no dependiendo de Él. Además, esto implica que hemos de trabajar teniendo en mente la gloria de Dios. ¿Cómo? Trabajando, dándole gracias, teniendo fe en su provisión, en su cuidado, alabándole por el trabajo que podemos realizar, sea en casa, sea fuera de casa. Deuteronomio 1:30 ilustra este principio. Allá en Deuteronomio 30 el Señor dice a Israel que Él será su Dios, que Él va a proteger al pueblo para entrar en la tierra prometida. Dios dice, yo voy a pelear por vosotros las batallas que tenéis por delante. Deuteronomio 1:30, el Señor vuestro Dios que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Ahora,
Si recuerdas un poquito la historia de Israel, recuerda qué ocurrió cuando Israel decide pelear por sí mismo, con sus propias fuerzas, con su poder militar, sin tener en cuenta a Dios. Primero de Samuel, capítulo 4, muestra que la nación perdió 2 batallas contra los filisteos, que el arca del pacto fue robada, que el sumo sacerdote Elí murió, al igual que sus hijos, por su pecado. Todo esto por ignorar a Dios, por no depender de Él, por invertir en sí mismos. Todo por confiar en sus capacidades físicas, militares, sin tener en cuenta al Señor. No importó cuánto esfuerzo pusieron, fue vano, fue inútil. Israel no actuó conforme a la voluntad de Dios, no dependió de Él, no buscó su gloria. Aún si hubieran vencido, hubiera sido vano. Nosotros somos así, hermanos, 3000 años después. Confiamos en nuestros dones, confiamos en nuestras aptitudes, confiamos en nuestras fuerzas, todo dado por Dios, y no le tenemos en cuenta a Él. Y quizá nos hemos creído el mantra del hombre hecho a sí mismo, de la mujer empoderada e individual. Quizá nos lo hemos creído. Y demasiado a menudo hacemos planes y vamos de aquí para allá y pensamos en el futuro. Y está bien hacer planes y pensar en el futuro, es totalmente legítimo, ¿verdad? Pero no llevamos todo esto a Dios en oración, no dependemos de Él, no pedimos consejo a quienes nos deben guiar sabiamente y nos van a decir la verdad aunque nos duela. No dependemos a menudo del Señor en todo nuestro esfuerzo, sino dependemos tantas veces de nuestro intelecto, de nuestras fuerzas físicas, de nuestras capacidades. Si quieres hacer una mala inversión en tu vida, depende de ti mismo en todo lo que haces. Aunque tengas éxito personal, es nulo, fútil ante Dios, por mucho que lo celebres en esta vida. Dice el verso 2, es en vano, tercera vez, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Es en vano, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Está Salomón menospreciando el trabajo duro? No. Pero sí aboga por una dependencia de Yahvé, de Dios, mientras uno se esfuerza. De hecho, uno de los beneficios del creyente que entiende la preeminencia de Dios en su vida es que el creyente se esfuerza aún más. El creyente sabe o debe saber que hemos de trabajar más y mejor en nuestro trabajo. Hemos de ser los creyentes, los mejores trabajadores de nuestras empresas, de nuestras oficinas, de nuestras escuelas y de nuestros hogares. Pero no para nosotros mismos o para la alabanza propia, sino para la gloria de Dios y dependiendo de Él. En otras palabras, creyente, tu ética de trabajo debería de estar muy por encima de la de tus compañeros incrédulos, muy por encima. La pereza, repito, la pereza no tiene cabida en la vida de un creyente, estudiante o trabajador. Salomón habla en el verso 2 de aquel que pretende tener días de 30 horas, ¿verdad? El que se afana, se levanta pronto, se acuesta tarde. Salomón está hablando de la persona que vive con ansiedad, con preocupación constante, con temor, porque no descansa en las promesas soberanas de Dios, no depende de Él. Ese pan, dice el texto, ese pan que su familia come es vano, porque no es ganado en dependencia de Dios.
Su inversión tiene una recompensa final desde el punto de vista divino, recompensa de cero. Cero. En vano. Literalmente es, sois vanos. Salomón se lo hace saber a sus destinatarios, que sí, vemos de nuevo, se afanan grandemente, dice que comen pan de afanosa labor, o Reina Valera, pan de dolores, es decir, pan ganado con el sudor de su frente, lo cual es, hermanos, algo loable, pero no es suficiente para sacar dividendos en la mayor, mejor y más importante inversión en la vida, que es la inversión espiritual, la inversión eterna. Hermanos, realmente nos tenemos que esforzar en esta vida y tener éxito desde el punto de vista divino en esta vida, pero nos esforzamos para algo más allá, la vida eterna. De nuevo, el autor no está diciendo que el creyente no prosperará, porque estos trabajadores están edificando, están velando, están protegiendo la ciudad, se levantan por la mañana, se acuestan de noche, trabajan de sol a sol, comen pan y en la gracia común de Dios, en su tolerancia con el incrédulo, el Señor permite que aún el incrédulo prospere grandemente, ¿verdad? Pero este salmo enseña no que la prosperidad y el éxito sea malo en sí, no. Que Dios te prospere grandemente. Qué bueno es prosperar. Juan se lo dice en 3 de Juan. Oro a Gallo por tu prosperidad. Implica una prosperidad económica, también de salud, pero sobre todo espiritual. Salomón enseña que toda prosperidad es una mala inversión si se ignora a Dios en el proceso. Hermano, hermana, si Dios no es tu motivación principal en tu esfuerzo, si todas tus decisiones son tomadas por cualquier otra motivación, en tus estudios, en tu trabajo, en tu hogar, cualquier otra motivación que no sea obedecer, depender y agradar a Dios, esa es una mala inversión. Estamos ante un canto en contra de la autosuficiencia, algo tan prevalente hoy en día. Un canto en contra del individualismo laboral, social y eclesial también. Un canto en contra del orgullo de quien piensa que todo lo que tiene lo ha ganado con el sudor de su frente. ¡Qué gran error! La realidad es diferente. Nuestro Dios soberano tiene control. Él recibe y merece toda la gloria y debemos depender de Él. A Él tenemos que orar por el pan de cada día. A Él dirigir todos nuestros esfuerzos en nuestros quehaceres tan cotidianos, incluso haceros la cama, jóvenes. Fija tus ojos en Cristo. Mira lo que ocurre con un creyente que depende así de Dios. Fíjate en el final del verso 2. Él, Yahvé, dice que da a su amado aún mientras duerme. ¿Qué significa esto? Mientras que el no creyente se está afanando constantemente y realmente invirtiendo en nada, está prosperando para nada en lo referente a la eternidad, solo invirtiendo aquí abajo, Dios bendice a su pueblo, a sus hijos, hasta el punto en que aún nos prospera y nosotros le honramos, aún descansando en nuestro sueño. Este amado del verso 2 probablemente se refiere a Salomón mismo, porque Salomón era su nombre, pero en 2 de Samuel 12:25, su padre David lo llamó Jedidías, que significa amado del Señor. Lo que está diciendo aquí es que el Señor cuida de cada creyente que se esfuerza dependiendo de Él constantemente, que el Señor cuida a quien ama. Lo hizo con los creyentes del Antiguo Pacto y lo sigue haciendo hoy. Esto, hermanos, ha de traer descanso a nuestras almas.
Como se suele decir, hemos de descansar en la almohada de la soberanía de Dios. Y puede que tengamos, y probablemente tenemos una vida muy ajetreada, ¿verdad? ¿Tienes una vida ajetreada? Sin lugar a dudas debemos ser diligentes para salir adelante en esta vida, pero podemos descansar en su soberanía, en su cuidado. Recuerda a nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6, nos llama a priorizar en nuestra vida el qué. Busca primeramente el reino de Dios, su voluntad, dependiendo de Él, y su justicia. Y todas estas cosas, dice Jesús, en el contexto, en el verso 33, habla de comida, habla de vestido, habla de nuestras necesidades. Dice, todo esto será añadido. Pero primero busca diligentemente, dependiente de Dios. La mejor inversión como creyentes es esforzarte en tu día a día dependiendo de Él. Eso es lo que le trae gloria. ¿Eres fontanero? Necesitamos fontaneros, hermanos. ¿Electricista? ¿Eres estudiante? ¿Ama de casa? ¿Eres informático? ¿Eres autónomo? ¿O trabajas por cuenta ajena? Sea lo que hagas. Aún los jubilados. Sea lo que hagas. Esfuérzate cada día con el mayor esfuerzo. Hazlo, hermano. Debes hacerlo. Pero si olvidas que lo estás haciendo para el Señor y su gloria, vas a fracasar. Quizá no fracases profesionalmente, pero sí que lo harás espiritualmente. Harás una pésima inversión en tu vida. Serás, como decía el pastor inglés Charles Spurgeon, serás el constructor de la Torre de Babel. Un edificio imponente, impresionante, para nada, para la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Serás Marta y no María, ¿verdad? ¿Recuerdas en Lucas capítulo 10? Marta, Marta, dice el Señor cuando está en su casa, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria. La gloria y dependencia del Señor. Esto es aplicable en nuestro servicio, ¿verdad? Yo puedo predicar el mejor sermón de la historia. No estoy diciendo que lo estoy haciendo. Pero podría predicar el mejor sermón de la historia. Podría predicar el mejor sermón incluso ganando miles de almas de una sola vez. Pero si predico para ser visto, si predico para mi gloria, para mostrar quizá mi conocimiento, mis habilidades, o para ser conocido, ¿qué tengo? ¿En qué he invertido realmente mi vida? Todo esto será quemado y no quedará nada en la eternidad. Mi servicio, tu servicio, todo lo que hacemos debe regirse por las palabras de Pablo. Recuerda Pablo en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Si no es así, todo esfuerzo es inútil, toda inversión es vana. ¿Has corrido alguna vez sobre una cinta en un gimnasio o en casa? Desde luego que tiene sus beneficios, pero ¿sabes de dónde has llegado tras correr 1 hora al máximo esfuerzo en una cinta? ¿Sabes dónde llegaste? Al mismo sitio donde empezaste. Si quieres esforzarte y tener solo beneficios aquí centrado en ti mismo, si quieres hacer una mala inversión en tu vida, esfuérzate lo máximo sin depender de Dios. Será como correr en una cinta. No llegarás a ningún sitio. En su lugar, pon al Señor en el lugar preeminente que merece, con tus manos, con tus piernas, con tu mente y corazón, y trabaja duro, dependiendo de Él, para su gloria. Hermanos, ¿cómo podemos invertir con éxito en nuestra vida?
El primer consejo desde el Salmo 127 nos llama a invertir, a esforzarnos, sí, pero con dependencia del Señor. Es el Señor quien hace las cosas. Dependamos de Él. Número 2, segundo consejo, invierte en tu familia con diligencia. Con diligencia. Lee conmigo versos 3 al 5. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. La segunda parte del Salmo nos revela la bendición de Dios a la familia por medio de los hijos. Ahora, ¿cómo se relacionan ambas partes del Salmo? Parecen dos salmos un poco independientes, ¿verdad? Salomón nos acaba de decir que es sabio depender de Dios al construir una casa. Pero ahora también da a entender que una casa se construye, un hogar es construido con mucho más que ladrillos o madera, ¿verdad? Y hormigón. En este contexto, el israelita preguntaría, ¿por qué construir una casa si no es para mi familia? ¿Por qué esforzarme construyendo una casa si no tengo a nadie en mi hogar que la cuide después de mí? ¿Por qué se defiende una ciudad si no es para defender a las familias que viven en ella? La nación de Israel era llamada correctamente, ¿verdad?, a ver la familia como el fundamento de la sociedad, porque la familia es un don, es obra de Dios. Entonces la defensa de una ciudad comienza con la defensa de nuestras familias. El crecimiento de una sociedad comienza con el crecimiento y el fundamento de una familia para la gloria de Dios. ¿Quieres destruir la sociedad? Desestabiliza, ataca, menosprecia esta institución creada por Dios, que es la familia. La familia, un hombre y una mujer casados y con hijos, si Él lo permite. Hace pocos días veía un vídeo donde una comentarista en una conocida radio nacional decía muchas cosas, pero decía, hay que abolir la familia tradicional. Eso es algo del pasado. Destruye la familia, destruirás la sociedad. La Biblia tiene algo que decir, ¿verdad? La Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios y la familia forma parte fundamental de una sociedad que prospera. La construcción y protección de la sociedad comienza con la familia y se hace poco a poco. Es una inversión a muy largo plazo de constancia, ¿verdad? Confianza, gozo, disciplina, algo que brilla por su ausencia hoy en día en nuestra sociedad. Primero, porque seamos realistas, no hay más que mirar las noticias. España está en los 3 primeros puestos del mundo en cuanto a porcentaje de nacimientos. Mucha gente no tiene hijos. En mi propia ciudad, en León, hay más animales de compañía que niños menores de 10 años. Probablemente aquí también pase. Mucha gente no tiene hijos, no porque no puede tenerlos biológicamente, sino, seamos honestos, por puros motivos egoístas. ¿Por qué? Y aún en la iglesia, hermanos, nos hemos tragado la mundana idea de que nuestros hijos son problemas con patas, que es una inversión perdida, que son una molestia, que son sobre todo un gasto tremendo. ¿Cuántas historias personales queréis que os cuente? La gente todavía se da la vuelta cuando nos ve a los 7 paseando por la calle. A partir del 3º dejaron de darnos la enhorabuena y empezaron a darnos el pésame. Pero hermanos, la palabra de Dios dice, verso 3, he aquí, don del Señor, un regalo son nuestros hijos, recompensa del fruto del vientre.
La palabra don, la palabra herencia, expresa esos bienes que se dejaban a un heredero. Una herencia debería ser una bendición, una gran oportunidad. Y en este caso, una gran responsabilidad para administrarla bien, ¿verdad? El salmista sobreentiende que el oyente israelita, creyente en Dios, tiene un alto concepto de los hijos y de la familia dada por Dios. Entiende que es Dios el que da los hijos y con ello viene un gran peso de responsabilidad. Así ha sido en mi propia vida. El Señor nos ha bendecido con 5 fantásticos hijos aquí sentados delante. Pero conforme más hijos he tenido, mayor ha sido el peso, el vértigo, ¿verdad? De criarlos en los caminos del Señor, invertir sabiamente, arduamente, diligentemente para la gloria de Dios, porque ellos que nacen con su naturaleza pecaminosa, igual que su padre y su madre, están rodeados de un mundo absolutamente hostil que va a por ellos. Pero ellos son un don, una recompensa. Esta palabra recompensa expresa el gozo de una de las bendiciones que el matrimonio trae, los hijos. Matrimonios de la iglesia que aún podéis. Adivina qué te voy a decir ahora. Ten hijos. Ten hijos. Son una bendición. Que levante la mano quien le gusten las bendiciones. ¿En serio? A algunos no. Que levante la mano a que le gusten las bendiciones. Pues sí puedes, en la voluntad de Dios, ten bendiciones en forma de hijos. Llenen sus aljabas de flechas. Sed bendecidos, bendecid a vuestra iglesia, bendecid a vuestra sociedad con vuestros hijos. Los israelitas eran llamados a ver a los hijos como la mayor bendición que Dios podría traer en el matrimonio. Y piensa en las condiciones de aquella época. No eran muchos comparado con las mejoras higiénicas de hoy y médicas, ¿verdad? No eran muchos los hijos que lograban sobrevivir hasta la edad adulta. Pero a pesar de su fragilidad, a pesar de la falta de higiene, a pesar de la falta de medicinas, son una bendición, eran llamados bendición y el Señor los llamaba y sigue llamando a tenerlos. Los hijos, desde la perspectiva del mundo, son una molestia, una mala inversión, pero desde la perspectiva divina, son una bendición, una recompensa. Por gracia. Versos 4 y 5, además, dice que son protección para los padres. Fíjate, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. El salmista está comparando a los hijos con flechas de guerrero. En el antiguo Israel, los hijos adultos cuidaban normalmente de sus padres en la vejez. Los hijos mayores defendían a sus padres, mientras los papás se volvían más torpes, ¿verdad? Vulnerables, más dependientes. Así, los hijos eran vistos como una bendición, entre otras cosas, porque el hecho de tener hijos implicaba una mayor seguridad y protección para la familia cuando ellos crecían. Por eso en el verso 5 dice que el padre es bienaventurado, es dichoso, no solo porque tiene hijos y los ha educado en los caminos del Señor, sino porque en este contexto está cumpliendo la voluntad soberana de Dios en su vida y en su familia. Se sobreentiende que los padres han sido diligentes con su familia. ¿Y cuál es el dividendo de esta inversión? De acuerdo con la voluntad de Dios, protección. Cuanto más llena esté la aljaba, ¿verdad? Aquella pieza donde se metían las flechas, mejor cuidada estaba la familia. Los hijos, según el verso, fijémonos, verso 5,
B, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. ¿Qué significa esto? Probablemente se refiera a los problemas legales o financieros que se podían tener como familia o cualquier otro tipo de conflictos en la sociedad israelí. La acción dice que tiene lugar en la puerta y los hijos son los que hablan. Esto hace referencia probablemente a la plaza de la ciudad. Era allí donde tenían lugar las transacciones legales y comerciales. ¿Recuerdas en Ruth capítulo 4, cuando Booz va a la puerta de la ciudad de Belén para negociar la herencia de las tierras junto con los ancianos de la ciudad? Y esto terminó con el matrimonio con Ruth. El honor familiar, la defensa de la familia era defendido allí. Hoy es en los tribunales, quizá, ¿verdad? Pero en ese momento era este el lugar donde se argumentaba, se contendía, se defendía el honor y el interés familiar. Y cuantos más representantes de la familia hubiera, cuantas más flechas para defender, mucho mejor. No acostumbramos a hacer nosotros esto hoy, ¿verdad? Pero sí es cierto que unos padres diligentes que invertimos en instruir, en disciplinar con la vara incluso, ¿verdad? Amorosamente a nuestros hijos, de acuerdo con el estándar de la palabra, no con lo que el mundo dice, ¿verdad? Que enseguida llaman a todo esto maltrato físico. Pero estos padres diligentes tendrán muchas posibilidades de que sus hijos sean una bendición para ellos como familia, para su iglesia y para esta sociedad. Ahora, permíteme que diga esto. Aún nuestra diligencia y dependencia de Dios no es garantía de éxito familiar, ¿verdad? 2 más 2 no siempre son 4. Tu diligencia y tu dependencia no es garantía de que tus hijos acaben prosperando en lo personal, ni tampoco siendo salvos. Es nuestro deseo, ¿verdad? Oramos constantemente por la salvación de nuestros hijos y también por su éxito en esta vida. ¿Por qué no? Pero nuestra responsabilidad y nuestro éxito como padres reside, ¿sabes en qué? ¿Quieres tener éxito como padre? Como madre, tu éxito reside en tu obediencia a los mandatos de Dios de criarles en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Ese es el éxito. Ser padres obedientes. El esfuerzo es inmenso, hermanos. La inversión el desgaste es ingente. Pero la constancia, la perseverancia a la hora de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, hermanos, es fundamental. No te rindas. Aunque no veas fruto, no te rindas. Sé un padre, sé una mamá obediente al Señor. Siempre de rodillas, siempre orando por paciencia, ¿verdad? Por dominio propio. Siempre orando por bondad, predicando a nuestros hijos constantemente el Evangelio, viviendo el Evangelio, mostrándoles la belleza y la gloria de Cristo aún en medio del pecado y la oscuridad, y orando porque el Señor en su soberanía les salve cuanto antes mejor, si es posible. Esa sí es una buena inversión. ¿Verdad, madre? Persevera. ¿Verdad, padre? Persevera, lidera a tu familia con un ejemplo piadoso diario por tu parte. Bajo el pacto mosaico en el Antiguo Testamento, Dios prometió a Israel que bendeciría al piadoso con hijos. Era su promesa, Deuteronomio 28:4. Tener hijos bajo el antiguo pacto era muy importante porque implicaba que la promesa de Dios de crear una nación, de vivir en la tierra prometida, se iba a perpetuar. Este es el contexto. Esa promesa no ha sido dada a nosotros como cristianos. De hecho, sería un error concluir hoy que cuanto más hijos uno tiene, significa que somos más santos que los demás. No es así.
De hecho, una cosa es cierta. Es una implicación, una enseñanza de estos textos que podemos aprender hoy, es que nuestros hijos son una tremenda fuente de santificación. Pero, hermanos, hablo honestamente, yo no sabía que era tan egoísta, hasta que me casé. Pero no he sido tan consciente de mi gran pecado hasta que he tenido hijos. Y debo de ser un gran pecador porque tengo 5. Creo que por eso el salmista habla de flechas protectoras en el verso 4, hijos tenidos en la juventud. En nuestra juventud e inmadurez, como digo, el peso y la responsabilidad que el Señor pone literalmente en nuestras manos debería ayudarnos en nuestra santificación, en parecernos más a Cristo. Y esto, hermanos, es una realidad, no solo para la familia, sino que cuando una iglesia está conformada por familias que comprenden la providencia y la soberanía de Dios a través del trabajo, a través de la familia, que entienden, que dependen, que se someten a su voluntad revelada en su palabra, esta será una iglesia conforme al corazón de Dios, y el Señor protegerá a esta iglesia con las flechas. Protegerá sus intereses, su doctrina, conforme una generación pasa a la siguiente. Hermano, hermana, ¿ves a tus hijos como una bendición? Amén. A menudo vas a tener que creer esto por fe y nada más. Porque muy a menudo, seamos honestos, no lo vas a ver. En medio de la desobediencia de tus hijos, en medio del dolor, en medio del desagradecimiento, en medio del pecado, confía en estas palabras, lo veas o no lo veas. A veces digo, Señor, llamas al Padre guerrero. Lo llamas guerrero porque Él está conformando y luchando para, con sus flechas, con sus hijos, proteger a su sociedad y a su familia. Pero a veces pienso, Señor, tú me llamas guerrero porque a veces ando con espada y escudo por mi propia casa. Pero recuerda, recita, mis hijos son una bendición. Mis hijos son una bendición y cree. Tus hijos también son una bendición. Pero cree esto por fe. Por fe. Lo que nunca podrás, lo que nunca debes hacer es ser negligente. Ni con tu trabajo, ni con tus estudios, ni mucho menos con tu familia. El Señor te llama a ser diligente en toda área, comenzando con el fundamento de tu vida, tu sociedad, que es tu familia. Iglesia, podemos planear nuestra vida hasta el más mínimo detalle. Podemos y debemos esforzarnos por ello y ser responsables en crear e implementar un plan futuro, amén a esto. No está reñido con la soberanía de Dios, pero toda nuestra inversión se vendrá abajo como un castillo de naipes, de una manera que no pensamos si dejamos de depender de Dios en este proceso. Alguien dijo que la historia está llena de proyectos brillantes que fracasaron no por falta de esfuerzo, sino por confiar demasiado en uno mismo. Como ocurrió, miles de ejemplos, ¿verdad? Pero pensaba en aquel desastre en la central nuclear de Chernóbil, bien famoso, año 1986 en Ucrania. Durante una prueba en el reactor número 4, los trabajadores realizaron un test, pero incumplieron los protocolos de seguridad porque estaban demasiado seguros de sí mismos. Además, se unió un fallo en el diseño del reactor y todo esto, recordáis, es muy conocido, provocó una tremenda explosión y aún peor, un incendio que liberó grandes cantidades de material radioactivo. Aquella zona es una zona fantasma, hoy en día evacuada hasta hoy. Lo que parecía un sistema seguro y controlado colapsó en horas. Y esto, hermanos, ilustra que incluso los planes más
sofisticados fallan cuando el ser humano confía solo en sí mismo y no depende de Dios. Todo tu trabajo, todo tu esfuerzo en tu hogar, todo ministerio y servicio en tu iglesia, toda mi energía a la hora de preparar esta y cualquier otra predicación, todas nuestras obras serán quemadas y reducidas a nada, a ceniza, si dependemos de nosotros mismos y no dependemos del Señor. Este salmo llama a un equilibrio piadoso. Trabaja duro dependiendo de Dios. Porque trabajar duro ignorando a Dios es autosuficiencia, es independencia de Él, es ateísmo práctico. Pero tener en cuenta a Dios y no trabajar duro es presunción, es pereza, es pasividad, es una irresponsabilidad disfrazada de espiritualidad. Ambos son esenciales. Trabaja duro, depende de Dios. Y no deja de ser irónico que Salomón fue el autor de este salmo de Eclesiastés y Proverbios, porque ironías de la vida o en la providencia de Dios, Salomón, a pesar de toda su sabiduría y en contra de su propia enseñanza, hizo muy malas inversiones en su vida que le llevaron a apartarse de Dios. Salomón dejó de buscar la gloria del Señor y su dependencia y se centró en su propia satisfacción, invirtió en todo aquello que le alejó en última instancia del Señor, le ignoró en su ámbito familiar y trajo grandes problemas a la nación de Israel. Salomón es un ejemplo de una mala administración en su trabajo, familia, en su reino que él dividió. Reino que continuó su espiral del pecado hasta el castigo y el exilio. Con todo, aun cuando hacemos mal nuestra tarea, el ejemplo de Israel es que Dios es fiel aún a su promesa. Él prometió a su padre David que cuando su linaje, cuando la familia de David aún peligrase, Dios iba soberanamente a proteger su familia para que en última instancia, siglos después, alguien, el verdadero rey perfecto, naciese, viviera una vida perfecta y muriese en la cruz por los pecados de su pueblo para la gloria del Padre. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Él es el ejemplo supremo y perfecto de alguien que dependió como hombre completamente de Dios Padre en todo esfuerzo en la tierra. Él es el ejemplo supremo de quien fue diligente en pro de su familia, en este caso de sus salvos, el mayor ejemplo de una inversión para la gloria de Dios y menos mal. Y así hoy, iglesia, hoy podemos invertir no solo en nuestra vida aquí en esta tierra, sino en la eternidad, dependiendo de su gracia diaria para construir nuestros hogares, para invertir en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestros esfuerzos en pro del trabajo, de los estudios, de nuestras relaciones con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Separado de Cristo, nada puedes hacer. Y si no eres creyente, no puedes hacer nada. Nada puedes hacer. Y Él te llama a venir a Él arrepentido. Iglesia, ni trabajar, ni servir, ni evangelizar, ni criar a nuestros hijos. Abandonemos toda autosuficiencia. Abandonemos toda pasividad. Hagámoslo todo para su gloria. Invirtamos duro, siendo dependientes en el Señor y diligentes constantemente para darle a Él toda la gloria. Esa es la verdadera inversión. Oremos. Señor, tú nos llamas a ser las personas más trabajadoras de esta tierra. Indudablemente,
Nuestra ética de trabajo debe ser la ejemplar para el no creyente. Un esfuerzo diario y constante, madrugar, acostarse tarde, trabajar. Señor, tú amonestas al perezoso. Oh Señor, ayúdanos a ser trabajadores duros, trabajar duramente, también a descansar para continuar trabajando arduamente. Pero esta no es la inversión correcta. Tenemos que añadir lo más importante, que eres tú. Tú eres nuestra motivación, es tu gloria, es reconocer que dependemos de ti en todo y para todo. Reconocer que todo lo que hagamos, todas nuestras empresas, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros planes deben pasar la criba de tu voluntad, dependiendo de ti. Porque en última instancia tú eres quien construye, edifica, tú eres quien guarda la ciudad, tú eres quien prospera, tú eres el que hace. Oh Señor, y tú nos llamas a depender de ti diligentemente mientras nos esforzamos. Queremos hacer esto sabiendo que fallamos constantemente y necesitamos de tu gracia. Ayúdanos, oh Señor, para tu gloria. Amén.